Ha hecho también algún ruido porque algún gobernador declaró que no va a aceptar. Es voluntario, no es obligatorio. Yo tengo la información de que no son 6, sí, que ya la mayoría ha aceptado de que la atención médica en sus estados para la población sin seguridad social se garantice, se otorgue de manera gratuita. Y yo estoy seguro que al final, si no todos, porque no podemos obligar a nadie, la gran mayoría va a trabajar en este plan conjunto para mejorar la salud y que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos, todos los medicamentos. Surge ahí también el cuestionamiento. ¿Y de dónde va a salir el dinero? Pues tenemos presupuesto y nos va a alcanzar. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la Tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarme, gracias por permitirme llegar hasta la comodidad de sus hogares. Hoy lunes 13 de enero del año 2020. Qué rápido se va el tiempo, queridos amigos que nos escuchan el día de hoy, que nos ven el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias. Es inexorable y desgraciadamente o afortunadamente, depende cómo se vea. Yo creo que afortunadamente el tiempo que no se detiene, el tiempo que avanza y que bueno, nos da la oportunidad, quienes creemos y tenemos la fe en un creador del universo, que nos da la oportunidad de estar nuevamente aquí con ustedes. De verdad, muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares, de sus oficinas, de su trabajo, de su auto, donde quiera que usted esté. De verdad, me da muchísimo gusto. Es un placer estar con ustedes, compartir con ustedes pues estos breves momentos en los que analizamos, en los que vemos lo que está sucediendo a nivel nacional. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Bueno, la gran ocurrencia de este gobierno, pues prácticamente con la creación del INSABI, del Instituto de Salud y Bienestar, pues prácticamente dejan el desamparo a más de 57 millones de mexicanos que recibían atención médica en el Seguro Popular. Este tema, en el que incluso varios gobernadores están oponiéndose a integrarse a este esquema centralista federal, pues nos pone y nos debe obligar a la reflexión más allá de la ideología, de la admiración, de la pleitesía que se le puede rendir al presidente de la República, un presidente que, para ser honestos, ha dejado mucho que desear en este primer año de gobierno, donde lo que menos importa es la capacidad, es la preparación, es tener el perfil adecuado para desarrollar cada una de las tareas que se desarrollan, que se llevan a cabo o que se ponen en práctica en diferentes instancias de gobierno, en diferentes oficinas, en diferentes, planeación, organización del gobernante en turno, que innova, que pone en marcha algún otro programa, que lo mejora, que debería de ser la parte fundamental de crear o de modificar, ¿no? O de cancelar algún programa, algún proyecto, alguna oficina,
con el propósito precisamente de mejorarlo. Ese es el plan estratégico que debe de existir de un presidente de la República. Sin embargo, el Instituto de Salud para el Bienestar, conocido como el INSABI, en este momento, la verdad, se ha vuelto relevante no por las atenciones, no porque esto sea sin ningún costo, muy al contrario, ha estado mencionado en las últimas semanas o en los últimos días, precisamente desde que se puso en marcha, por los cobros, por los problemas de los cobros en la prestación de los servicios de salud en los hospitales públicos. Pero la gran pregunta o la gran, interrogante que hoy debemos hacernos es: ¿por qué el INSABI, que se supone vino a sustituir al Seguro Popular, ha empezado con el pie izquierdo? ¿Por qué ha tropezado? ¿Por qué no está funcionando? ¿Y por qué muchos gobernadores se niegan a formar parte de este nuevo esquema de salud? Bueno, la verdad es que en esta creación del Instituto de Salud y Bienestar del INSABI hay que agregar que, así como en el INSABI, en otras áreas de gobierno no se tienen los perfiles adecuados, las personas indicadas para poder realizar un buen trabajo. Ya no digamos excelente, un buen trabajo, porque si usted quita algo en su casa, si usted modifica su casa, pues lo hace con el propósito de mejorarlo, de que se vea bien, de que tenga una mejor vista, de que le sirva mejor, de que le dé más comodidad. Son cuestiones muy básicas, muy simples. Sin embargo, también depende quién realice este trabajo, porque usted en su casa, si va a construir, no va a buscar, por ejemplo, ¿qué le parece? Pues a un chofer de un camión materialista, no va a buscar a un contador, no va a buscar usted a un licenciado, no va a buscar usted a alguien que no tenga conocimiento en la construcción. Usted va a buscar a alguien que realmente conozca de números, conozca de medidas, conozca de planeación para la edificación de su propiedad. En fin, ese es el propósito fundamental cuando usted lleva a cabo alguna modificación en su casa. Válgame, por favor, esta comparación que estoy haciendo. Pero, por ejemplo, en el INSABI, quien está encargado del INSABI, del Seguro Popular, debería de ser un doctor, ¿no? Alguien que conoce de medicamentos, alguien que conoce del funcionamiento de los hospitales, alguien que conoce de cómo se atiende a la gente, qué se requiere, qué se necesita. Sin embargo, el presidente de la República puso al frente de la dirección de este organismo, que es dependiente de la Secretaría de Salud, que tiene como propósito, por cierto, atender a más de 60 millones de mexicanos, puso a alguien que no tiene ni la experiencia en el sector salud y mucho menos conoce el funcionamiento de los hospitales. Se llama Juan Antonio Ferrer, es amigo del presidente de la República y bueno, la verdad es que no sabemos cuál es su perfil adecuado que tiene este señor para ocupar este cargo. No lo es el perfil que requiere precisamente el sistema de salud.
Este señor, el señor Ferrer Aguilar, trabajó durante varios años en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y ahí se desempeñó como director de varias zonas arqueológicas del país, teniendo como su principal tarea la de conservar, proteger el patrimonio prehistórico, arqueológico, antropológico, histórico del país. Y usted me preguntará, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la salud, verdad? Pues es una pregunta muy lógica. Pues bueno, este señor, que no le resta que tenga una capacidad para el área en que él se desempeñó, ¿verdad? Que a lo mejor tiene estudios de esa materia o ha sido administrador, ¿no? Pero en materia de salud es otra cuestión donde se tiene como propósito diseñar políticas públicas de salud que mejoren las condiciones de los mexicanos. Bueno, su nombramiento se dio por designación pues de su paisano, en este caso del presidente de la República, y su trabajo es decidir en dónde y cómo ejercer el presupuesto autorizado del INSABI, además de nombrar a los coordinadores que estarán al frente de las regiones de este instituto. Yo me imagino a este señor, fíjese usted nada más, yo me imagino a este señor nombrando, por ejemplo, a ¿qué le parece? A un antropólogo como director de una clínica, de un hospital del INSABI. Yo me imagino a este señor poniendo como director, ¿qué le parece? Pues a lo mejor algún arquitecto, ¿no? O sea, nada que ver, o sea, no es que estemos echándole, como se dice por ahí, es que simple y sencillamente estamos haciendo un análisis de lo que realmente debería de estar o de existir en el sector salud, personas que tengan el perfil adecuado, que mejoren las condiciones de salud, o al menos que mejoren los servicios, que es lo más importante, ¿no? Que se otorgue un buen servicio. Porque, por ejemplo, en este momento estamos viendo que el gran problema de inicio y de entrada, aparte de que no hay medicamentos y que no te están atendiendo, es que si logras que te atiendan, ya no pagas pues esa mínima cuota que te pedían, como de 100 y tantos pesos. Ahorita estamos hablando de alrededor de 450 pesos que se tienen que desembolsar de entrada para que te puedan atender. ¿Cuál es la excusa o cuál es el pretexto de los encargados, de los que están al frente de alguna clínica en este momento? Es que no tienen un presupuesto para comprar medicamentos, usted lo tiene que comprar aparte, no hay un presupuesto, no existe alguna partida presupuestal para el Instituto de Salud y Bienestar, así para que le quede claro. Y bueno, el señor Ferrer, pues su preparación académica, escúchelo usted muy bien, es maestro en administración de empresas para ejecutivo por la Universidad Olmeca y licenciado en administración de empresas por el Instituto Tecnológico de Tabasco. Es paisano de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es su experiencia laboral? Bueno, ha trabajado en el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Chiapas, trabajó como director de la zona arqueológica del Tajín, se desempeñó como administrador de la Central de Maquinaria de Tabasco, director de las zonas arqueológicas de Palenque, Bonampak y Yaxchilán, fue delegado del INAH en Tabasco, y bueno, la verdad, ese es el perfil académico que tiene hoy como director al señor Ferrer, y que desafortunadamente no concuerda con lo que este país requiere y necesita en este momento. Yo sinceramente, pues si nos ponemos a analizar esto, es una gran decepción. No podemos hablar de un hombre que no tenga la capacidad. Puede ser que sí, pero al menos en el sector salud no.
Seguir las indicaciones de un presidente de la República es muy fácil porque no quieres quedar mal con él, de un presidente municipal, de un gobernador. Pero honestamente, hablar con la verdad no se les da a todos y nadie hasta este momento le dijo al presidente de la República o se opuso al presidente de la República a crear este nuevo sistema o modelo de salud que ha resultado de inicio peor que el seguro popular. Así de simple. Y bueno, desde que arrancó operaciones el INSABI, las dudas y quejas en torno a su funcionamiento han salido a la luz, sobre todo por el presunto cobro de cuotas de recuperación en hospitales de primero, segundo y tercer nivel. Esto pese a que el presidente López Obrador prometió que la atención médica sería totalmente gratuita. Pues vamos a ver, la verdad que esto está muy lejano de lo que en este momento requiere el país. Es terrible esta ocurrencia del presidente López Obrador y sinceramente pues la verdad, el señor Juan Ferrer está muy lejano a lo que en su tiempo fue el seguro popular, de la creación del seguro popular. Está muy alejado el señor Juan Antonio Ferrer de lo que en su momento fue el seguro popular creado. Usted lo recordará al señor Julio Fren Mora. Fue en los tiempos de Vicente Fox cuando Julio Fren Mora fue el secretario de Salud. La distancia, pues, entre el Seguro Popular y el INSABI, podríamos decir que, pues, hasta este momento, pues, es muy grande. Es una distancia para alcanzar a don Julio Fren Mora, una eminencia mundial en materia de salud. De verdad, se los digo, usted lo recordará con Vicente Fox, director de salud, secretario de salud, a nivel federal. Julio Fren Mora creó el Seguro Popular, es doctor y es hijo de un notable médico endocrinólogo, Silvestre Fren. Julio Fren Mora es médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una maestría en la Universidad de Michigan. Fue maestro de la Escuela de Salud Pública del Colegio de México y de la propia UNAM. Ha publicado, para que se dé cuenta usted, una treintena de libros, además de decenas de artículos en revistas especializadas. Mucho antes de ser el secretario de Salud con Vicente Fox, en 1988 fue designado director ejecutivo de investigación e información para las políticas de la Organización Mundial de la Salud, con sede en Ginebra, Suiza. Nada más, y no le quiero decir más de lo que tiene este señor, pero entre otras cosas ha sido propuesto en 2 ocasiones como director general de la Organización Mundial de la Salud. Además de diseñar el Seguro Popular durante su periodo en la Secretaría de Salud, creó la COFEPRIS, ¿no? La primera agencia regulatoria de salud en el país, misma que hoy vive en un profundo marasmo. Si usted tiene la oportunidad de leer hoy la columna del señor Jorge Fernández Menéndez en el Excelsior Razones, usted encontrará una columna muy importante, muy interesante, que basta echarle un ojazo para darnos cuenta la enorme distancia del conocimiento en esta materia del creador del Seguro Popular y del COFEPRIS, que fue el doctor Julio Fren Mora. De verdad, muy distinto al administrador de empresas que hoy está a cargo del INSABI, el
en su momento investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, amigo del presidente López Obrador, que tiene a su cargo la salud de más de 60 millones de mexicanos. Es terrible lo que estamos viviendo con esta ocurrencia. Julio Fren es una autoridad mundial en salud pública y uno de los mejores secretarios de salud que ha habido en el país. El Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, esta ocurrencia que le decía yo, que hoy ha reemplazado al Seguro Popular, que daba atención a 57 millones de mexicanos y que estaba ya financiado para operar durante varios años más sin dificultades, es decir, el Seguro Popular, lo encabeza este señor que le acabo de mencionar, Juan Antonio Ferrer Aguilar. Es un hombre que hasta cierto punto podríamos decir ha sido un administrador de empresas muy respetable, que trabajó durante varios años en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se lo acabo de decir, como administrador de distintas zonas arqueológicas. Su relación con el presidente viene además de que son paisanos y de haberse conocido cuando administraba la zona arqueológica de Palenque, donde el presidente tiene su rancho de la chingada, usted lo recordará. Bueno, pues ahora el señor Ferrer está encargado de desmantelar el sistema de salud más exitoso que ha tenido México para la atención de los más pobres, creado bajo todas las normas y criterios internacionales, y crear un instituto que se vendió como gratuito, el INSABI, pero que cobra, y mucho, por servicios que no funcionan, que no está atendiendo a la gente, que no tiene medicinas, desde las más elementales hasta las de los tratamientos más delicados y sofisticados, como el de los niños con cáncer. Y le echan la culpa, la falta de medicamentos, a los laboratorios, como para lavarse las manos por aquello de la austeridad. Pues bueno, los laboratorios tienen la culpa porque no nos quieren vender, porque no quieren cumplir con nosotros. Es fácil echarle la culpa a los demás. El INSABI, aparte de cobrar caro y mucho, muy caro, pues simple y sencillamente ni medicamentos tiene. Bueno, este instituto, el INSABI, fue lanzado, al igual que han existido algunas otras cosas que ha hecho el presidente. Por ejemplo, canceló a lo tonto el aeropuerto internacional de la Ciudad de México allá en Texcoco, a lo tonto echó a andar ahí a Santa Lucía, y así algunos otros, a las prisas, algunos otros programas. Bueno, pues el INSABI, que fue echado a andar a las prisas de una forma improvisada y con una falta de sentido de la realidad, ha dejado en el desamparo, repito, a 50 millones de mexicanos que utilizaban el Seguro Popular. De ese tamaño la gran irresponsabilidad del presidente de la República. Hay que tener mucha ignorancia, dice el señor Menéndez, que escribe hoy en el Excelsior. Hay que tener mucha ignorancia o desfachatez para decir que con el INSABI la medicina pública se ha vuelto humanitaria y no un producto del mercado como era el Seguro Popular. Mucho más para decir que ahora la atención es gratuita y universal, cuando ni siquiera el nuevo esquema está fondeado presupuestalmente, y cuando a un año y un mes de gobierno no se terminan de comprar las medicinas suficientes, y la COFEPRIS se ha convertido en uno de los mayores obstáculos para el crecimiento, para el abasto de medicinas y la introducción de nuevos productos medicinales. El INSABI no tiene reglas de operación claras, ni para los pacientes, ni para los administradores, ni mucho menos para los médicos. Hay que insistir en que lo que ocurre en la salud pública es, junto con la seguridad pública y la economía, lo más delicado que debe atender esta administración, y que el presidente se debe de hacer cargo personalmente de la crisis, en lugar de seguir hablando de ella con datos que le proporcionan y que no son ciertos en las mañaneras. De verdad, terrible, terrible
lo que estamos viendo el día de hoy. Es algo lamentable lo que estamos viendo. El INSABI no será, o más bien dicho, el INSABI no dará servicios gratuitos, como dijo Andrés Manuel López Obrador, lo ha dicho el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Marco Antonio García Ayala. Decir que el recién creado Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, garantiza la atención gratuita es un error de información del presidente López Obrador y su gobierno, lo dice este dirigente sindical. La principal falla es que no se informó debidamente, la gente tiene dudas, los gobernadores también, incluso en los hospitales. El presidente ha dicho que todo es gratis, eso es un error de información. Se afirmó que a partir de este año el INSABI garantizaría la atención gratuita y por supuesto que no es así. ¡Qué barbaridad! En una entrevista con el Universal, el dirigente sindical recuerda que el Ejecutivo y la Secretaría de Salud anunciaron que a partir del 1 de enero entraría en funciones el INSABI y que la atención y medicamentos serían gratuitos. Pero, por supuesto que no es así. Se debe hacer una campaña de información que evite la incertidumbre. Caray, qué golpe tan más duro. Y bueno, sumado a toda esta serie de errores, hay varios gobernadores, como por ejemplo el gobernador de Aguascalientes, que dijo que no está dispuesto a entrarle ahí a integrarse al INSABI, que su gobierno, su estado nomás no va a permitirlo porque no hay reglas de operación. El gobernador de ese estado, Martín Orozco, que es gobernador de Aguascalientes, aseguró que él y 7 mandatarios más rechazan adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar. De acuerdo con el señor Martín Orozco, gobernador de ese estado, los gobernadores que se niegan a desaparecer el Seguro Popular no pertenecen únicamente a su partido Acción Nacional. Está Jalisco y en efecto también está Querétaro y Guanajuato, lo que es en la parte del Bajío y algunos otros. Nuevo León tampoco le entra, Nuevo León donde está el Bronco, pues ese tampoco quiere entrarle. Digo, la verdad es que este sistema que entra sin reglas claras, cobrando y realmente haciendo un relajo ahí, pues parece ser que simple y sencillamente el presidente de la República no se puso a pensar en todo esto. Está el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Alfaro reitera que Jalisco no se unirá al INSABI porque está condenado al fracaso. Así de ese tamaño el gobernador de ese estado, no le ha faltado valor para decir que simple y sencillamente ellos no le van a entrar. Reiteró que no firmará el convenio para adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar, que sustituyó al Seguro Popular a partir de este año, puesto que la propuesta está condenada al fracaso. Digo, al presidente de la República, López Obrador, no le ha quedado otra más que decir que es voluntario, que todo aquel gobernador que quiere entrar, bienvenido, pero que nadie estaba obligado. Si nadie estaba obligado, ¿por qué desde un principio no fijó mejor quiénes eran los que estaban de acuerdo? ¿Por qué no llamó a los gobernadores? ¿Por qué no se reunió con ellos? ¿Por qué el director de salud o el director del INSABI o del Seguro Popular en su momento no se reunió con los gobernadores para haberles dicho: señores, esto es lo que va a operar a partir del 1 de enero del 2020, estas son la forma en cómo va a trabajar, estos son los recursos que tenemos, quiénes están de acuerdo, quiénes no? Se supone que vivimos en un estado democrático donde debieron haberle informado a los gobernadores de los estados y no tratar de imponerles un INSABI que no cumple con las necesidades de más de 57 o 60 millones de mexicanos que no tienen algún seguro de salud o que no están afiliados ni al IN, ni al ISSSTE, en fin. Pero pues la verdad es algo difícil de comprender. Jalisco, dice Enrique Alfaro,
no va a entregar su sistema de salud a la federación. Ese modelo centralista absurdo que están planteando no va a ser acompañado por el gobierno de Jalisco. Enrique Alfaro dijo que el próximo martes se reunirá con el presidente López Obrador para expresarle las dudas que tienen sobre el funcionamiento del sistema de salud. Hay muy poca claridad y pocas definiciones respecto a la manera en cómo los estados que hemos decidido no caminar en esta ruta, que nos parece está condenada al fracaso, pues vamos a trabajar, y como se da la coordinación con la federación, y pues vamos a platicar con el presidente para fijar una postura más precisa y la ruta a seguir. Consideró el gobernador de Jalisco que a nivel federal existe un verdadero desorden con el tema de salud, mientras que en Jalisco, dijo, corroboró personalmente que existe suficiente abasto de medicinas y médicos en los centros de salud de este estado. Son varios gobernadores, el de Nuevo León, el de Querétaro, el de Jalisco y algunos otros más, que simple y sencillamente no están dispuestos a entrarle a este nuevo esquema de salud, porque no hay reglas claras, porque no hay medicamentos, porque no hay el presupuesto para poder atender a estas personas, y sobre todo en aquellos casos que son de salud graves, de alto riesgo, o que son personas que padecen alguna enfermedad, pues digamos cáncer, que son algo ya impactante. No hay medicamentos, ¿cómo los internas? ¿Qué les das? Y para colmo hay mucha gente que no tiene dinero para pagar lo que están cobrando. Por eso le digo que el INSABI entró con el pie izquierdo, y tal parece que está condenado al fracaso si el presidente de la República no atiende directamente este tema tan necesario, importantísimo de salud de los mexicanos, de este país, que a partir de la entrada de López Obrador ha habido una total carencia de medicamentos en los distintos hospitales, y a pesar de todo esto se atrevió a crear el Instituto de Salud y de Bienestar, que sustituye al Seguro Popular, pues que va encaminado, o ya se ve que va por la ruta del fracaso. Lamentable, muy lamentable lo que estamos viviendo con el presidente de la República en este tema, que no deja a nadie hasta el día de hoy satisfechos. Pregúntele a la gente que anda en la calle, vaya usted al hospital comunitario, pregúnteles cómo les están atendiendo, y usted se dará cuenta que no estamos hablando nada más por hablar. Bueno, pausa y regresamos, no se vayan. Gracias por estar aquí con nosotros en este inicio de semana. Hoy lunes. Gracias. NP Noticias.